¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Vale. Eso es formalidad, eso. Eso es. Nos hemos saludado antes ya. Bueno, os voy a contar un poco su perfil, que, bueno, tiene un conocimiento brutal. Yo no he conocido a nadie, bueno, no he estado mucho en el ámbito portuario, pero no he conocido a nadie con un conocimiento tan extenso del ámbito portuario. Sí, porque ya soy viejo. Hombre, yo también soy mayor, pero fíjate. Actualmente, como os he dicho, es responsable de innovación de Puertos del Estado y responsable de la convocatoria de Ports 4.0. Ha tenido varias responsabilidades en el ámbito de Puertos del Estado y ha sido presidente de Puertos del Estado entre los años 2000 y 2004 y 2012 y 2018. Así que eso le da una visión bueno, pues muy amplia de todos los puertos a nivel estatal. Además, actualmente es consejero de la Autoridad Portuaria de Tarragona. Es también ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña y ha sido director del Máster de Transporte Intermodal de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y ha ostentado varios cargos como consejero y presidente pues, en diferentes entidades como pueden ser el Puerto Seco de Madrid, Portel, Sasemar y varias autoridades portuarias. Así que bueno, pues el conocimiento es extensísimo. Y vamos a pasar a hacerlo en formato entrevista para hacerlo un poco más ágil. Tenemos 40 minutos, Pepe. ¿Tú crees que nos arreglamos? Yo puedo hablar indefinidamente. Vale. ¿Cómo surge esto de la convocatoria de puertos? Bueno, muchas veces las cosas surgen por casualidad. Hay un expresidente de una autoridad portuaria, en este caso la Autoridad Portuaria de Valencia, que un día en el despacho, siendo yo presidente de Puertos del Estado, me dice: Pepe, estamos en un país que no hacen patentes, nadie hace patentes, somos el país que menos patentes hace. Algo tenemos que hacer. Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a pensar algo muy fácil, es no se puede hacer nada sin dinero. Por tanto, había que buscar un sistema en que los puertos pusieran dinero para promover que la gente teóricamente hiciera patentes, ¿no? O que participara o que de alguna forma empezara a desarrollar proyectos en el marco de las nuevas tecnologías para puertos. Y los puertos tenemos legalmente un instrumento, que es el Fondo de Compensación Interportuario, es decir, que la ley prevé que los puertos, que cada uno tiene presupuesto propio y no puede mezclar dinero uno con otro, sí que pudiera, o que sí que puede poner un dinero para compensar a algunos puertos con déficit, como puede ser Ceuta o Melilla, o también para acciones de innovación, y eso lo prevé la ley, ¿no? Bueno, dijimos, pues es un buen instrumento, y convencimos a todos los presidentes de puertos para que se aprobara que los puertos pusieran cada año el 1% de su cash flow recurrente, es decir, sin extraordinarios, justamente para generar un fondo para promover la innovación abierta, ¿no? Y ese es un poco el origen de... Bueno, una vez diseñado el sistema que se aprobó por unanimidad de todos los puertos y garantizado el fondo, había que buscar cuál era el sistema más eficaz para hacerlo posible. Hay iniciativas públicas muy diversas, hay, por ejemplo, ENISA trabaja en préstamos, se puede incluso plantear como un fondo de capital riesgo para participar, no digo en la gestión, pero sí en la participación en capital. Pero pensamos y decidimos que en las fases iniciales del emprendimiento, sobre todo, incluso las intermedias, hasta que se ha llegado a TR7, pues hay mucho fracaso, o puede haber mucho fracaso, y por tanto hay que animar a que los emprendedores y a las tecnológicas lo reintenten, incluso con otros proyectos, y por tanto creímos que la subvención era el procedimiento más adecuado, el vivir del préstamo o de la... Bueno, quizás con TRLs altos, ya en fase de comercialización, quizás se podía pensar, porque se podía haber pensado, quizás lo pensemos en el futuro, en crear un capital riesgo y participar en el capital, pero no con intención de gestión, sino simplemente para revolución. Luego buscamos cuál era el instrumento legal en ese esquema y nos encontramos que solo había uno, que era la ley de subvenciones, que es una ley pues muy garantista, lógicamente es dinero público, además dinero público abundante, y por tanto pues, es digamos, muy engorrosa de tramitación, como digo, es garantista, transparente, y lo que promueve son procedimientos de concurrencia competitiva que, pues, digamos que son, repito, más transparentes y que
tenido suerte, porque prácticamente con todos los candidaturas casi no tenemos alegaciones, por decir que no tenemos ninguna, ¿no? Lo cual significa que lo estamos haciendo bien en ese marco de transparencia en el que estamos trabajando, ¿no? Eso fue la creación, ¿no? Y a partir de ahí, pues no sabíamos cómo iba a salir esto. Incluso ayer yo lo comentaba en un acto parecido a este en Castellón, que había muchos presidentes de puertos que decían: vamos a poner dinero, esto no va a salir, no va a servir para nada. Incluso directivos de puertos del Estado decían que en este país no había talento como para que se preocuparan por meterlo en el sector logístico portuario, lo cual se ha demostrado que en este país hay mucho talento y que hemos logrado de alguna forma que los emprendedores o el talento, incluso las grandes corporaciones y por supuesto las empresas tecnológicas pequeñas y medianas vean que el sector logístico portuario es un sector atractivo y que tiene muchas posibilidades justamente para vender sus productos, que es lo que nos interesa, ¿no? Que vaya al mercado. Eso es. Pepe, ahora que tenemos muchísimos emprendedores o personas que tienen soluciones innovadoras en la sala, ¿qué tipo de proyectos pueden presentarse y cuáles no? Porque aquí muchas veces nos encontramos con que esa relación cliente-proveedor no es realmente esa la que estamos buscando en la convocatoria de puertos. Ahora, la respuesta es muy difícil, es absolutamente difícil. Yo diría que cualquier proyecto sí, ¿no? Es decir, que lo que hay es que enfocarlo bien y presentarlo bien, ¿no? Pero cualquier proyecto sirve, porque al fin y al cabo no nos interesan los puertos por los puertos, sino que nos interesa todo lo que es la cadena logística, la cadena de valor, todo lo que se refiere al comercio, ¿no? Es decir, incluso lo definimos como que es un fondo LogTech o TradeTech, ¿no? Tecnología del comercio o tecnología logística, igual que hay FinTech o HealthTech o SecurTech, ¿no? Es decir, que nos interesa todo lo que es la introducción, no exactamente la introducción de las nuevas tecnologías habilitadoras de la nueva economía, sino cualquier tecnología que nos genere mejoras de la eficiencia, mejoras de la seguridad, mejoras de la protección. Y hay algo que yo también lo comento muchas veces y que no solamente es encontrar digamos, elementos que favorezcan la eficiencia y la competitividad de nuestro sector, sino hemos tenido en cuenta que hay cada vez más aspectos regulatorios que es difícil cumplir sin tecnología. No sé si lo explico, es decir, estamos en proceso de descarbonización, incluso en temas absolutamente de seguridad, o ahora, por ejemplo, iba a decir desgraciadamente, pero si hay medioambientalistas no me lo tengan en cuenta, ¿no? Es decir, pero el 1 de enero empieza el régimen de transporte marítimo, entran la venta la compra de derechos y venta de derechos de emisión, ¿no? Con todas las consecuencias que eso, quizá con una legislación por parte de la Unión Europea no excesivamente madurada, ¿no? Y con las consecuencias que puede tener entre puertos para generar competencias con los puertos de nuestros vecinos del sur, fundamentalmente, ¿no? En que ahí no van a tener que pagar derechos de emisión, etc. Pero hay muchas de estas cosas que se pueden solucionar con tecnología. Por ejemplo, uno de los proyectos que estamos financiando en esta última convocatoria, que es el proyecto SILEX, es un proyecto que evita que los barcos emitan. ¿Por qué? Porque ha generado un sistema de ceolitas que absorbe el CO2 y los encapsula y luego los limpia y por tanto no emiten CO2. Es decir, que a veces no es un tema de nuevos combustibles, que también es un tema de tecnologías que se permiten reducir. Y también es imposible el control de los aspectos regulatorios sin tecnología. Y ahí aparecen pues, proyectos como medidores de emisiones de buques por diferentes, de las emisiones de los buques por diferentes tecnologías, o elementos para controlar la calidad del agua, y también otros aspectos como puede ser asociado a control de ruidos, control de otros aspectos ambientales para cumplir la legislación ambiental, o ayer también lo presentábamos en Castellón, un proyecto que estamos financiando, que es de contaminación odorífica, es decir, digamos, uno de los aspectos contaminantes, por ejemplo, ahí facilitados el puerto de Tarragona, es un puerto que tiene refinería y que tiene un tipo de mercancía o también el de Castellón, ¿no? Y que puede generar malos olores que, aunque no está reconocido como contaminación, los ciudadanos lo sufren y lo consideran contaminación. Y es un proyecto muy interesante en este caso, porque en lugar de tener una nariz electrónica,
son los ciudadanos los que hacen de sensores, ¿no? A través de una app van suministrando los datos y a partir de ahí, con inteligencia artificial, se puede ver cuál es el origen de la producción del olor e incluso, también con inteligencia artificial, se puede generar aspectos predictivos y prescriptivos en función de las condiciones atmosféricas. Bueno, os pongo algunos ejemplos como digamos, de proyectos muy variados y que bien enfocados cualquiera de ellos puede ser útil a los objetivos. Siguiendo con esta respuesta que nos has dado, el grado de innovación sí es importante. Estamos hablando de TRLs y tienen que estar de alguna manera acreditados, y eso es lo que hemos vivido en las evaluaciones, ¿no? O sea, esos precomerciales tienen que tener un TRL3, los proyectos comerciales tienen que tener un TRL7. Hay muchas empresas que nos suelen preguntar, yo ya tengo un TRL3 en un ámbito determinado o un TRL7 en otro ámbito determinado. ¿La adaptación me sirve? ¿No me sirve? ¿Cómo trabajamos esa parte? Para que la gente lo pueda entender, una de las decisiones que tomamos es financiar cualquiera de las fases de innovación. Es decir, no solamente ya proyectos para ir a prototipar, sino ideas, ¿no? Simplemente es formular, etcétera, etcétera. Bien. En el caso de idea no hay problema, porque como está incipiente no hay que demostrar nada, simplemente hay que hacer un planteamiento de proyecto para llegar, ya veremos si exitosamente o no, a un TRL3 a través de una prueba de concepto experimental. La cosa, como dice ahora, se complica un poco más cuando ya estamos en fases de proyecto, que además hay mucho más dinero. Las bases reguladoras especifican que en caso precomercial hay que demostrar que por lo menos está en un TRL3, pero no vale decirlo, hay que demostrar. Es decir, demostrarlo significa que hay que acreditarlo y que hay que justificar. Muchos proyectos se caen porque no son capaces de justificar o de acreditar un TRL en el que se encuentra, ¿no? No sirve yo he hecho cosas y estoy en un TRL7. Tú tienes que tener un TRL3 o un TRL7 en el caso de comercial del proyecto que presentas. Por tanto, si tú, por ejemplo, tienes un software as a service y lo que haces es un evolutivo del software as a service, es decir, metiendo nuevas funcionalidades, tú tienes que demostrar el estado de esa funcionalidad, el estado tecnológico, de maduración tecnológica de esa funcionalidad. No, ya tengo un software as a service, lo tengo en el mercado y por tanto ya puedo ser que es un TRL9 o un TRL8 y por tanto pues ya me sirve para acreditar que estoy en una fase comercial o una fase precomercial. Muchos proyectos en el ámbito de las plataformas y de los software as a service, por ejemplo, se caen porque no tienen en cuenta que el evolutivo simplemente es una idea que tienen para hacer crecer el software con una nueva funcionalidad, pero que no han hecho ni una prueba de concepto sobre él. Por tanto, ahí se cae. Pasando ya a lo que son los proyectos en sí o las diferentes fases dentro de la memoria. Tenemos primero la fase administrativa, o la memoria administrativa y la memoria técnica. La fase o la memoria administrativa es la primera que se evalúa. ¿Cuáles son los mayores problemas o errores que os encontráis en esa fase administrativa? Bueno, más que evaluar, se comprueba que tienen todos los documentos, ¿no? Es decir, no se evalúa, ¿no? Normalmente los fallos que hay en esa fase normalmente son subsanables, es decir, que la ley prevé que algunas cosas pueden ser subsanables, entonces se da 10 días para que se subsanen. ¿Qué es subsanable? Es aquello que existe ya, es decir, por ejemplo, no es subsanable la memoria porque estarías alterando la concurrencia competitiva. Pero si alguien se deja los poderes del CEO, del representante legal de la empresa, o se le dice te has dejado los poderes del representante legal y por tanto, o no has firmado correctamente la declaración jurada de que no has recibido subvenciones para el proyecto o que cumples los requisitos digamos que has pagado los impuestos, para ese tipo de cosas, ¿no? Diría que el 80% de los proyectos en esa fase hay que subsanarlos en general, es decir, que la gente es bastante incompleta. Repito, la memoria, por tanto todo lo que conlleva la memoria, con el presupuesto, etcétera, etcétera, no es subsanable, es decir, que eso no es tocable. Y también todas aquellas cosas que incluye la memoria, es decir, que nos hemos encontrado en proyectos adjudicados y dicen, no, yo es que había pedido un anticipo del 20% y ahora lo quiero del 40%, que es el máximo. Pues haberlo pedido, pero no es subsanable. Es decir, ¿qué problemas genera esto? Que muchas veces
la gente piensa que en la fase de subsanación, si tiene cosas mal de la memoria, pues se le va a pedir y que lo subsane, o ya se le va a decir eso no es posible conforme a la ley. Es decir, la fase administrativa solo hay que ver las cosas administrativas, pero no se entra en que la memoria esté incompleta o no esté incompleta. Es decir, que simplemente los aspectos más administrativos. Si es una agrupación, es decir, más de una empresa que participe, pues tienen que tener todos los datos de todas las empresas, ¿no? Eso es evidente. Y una cosa muy importante, tiene que tener el acuerdo de la agrupación firmado por los representantes legales de las dos empresas, o de las tres, o de las cuatro, o de las que sean. Haciendo un poco la vista gorda, lo hacemos así desde el principio porque los juristas creen que se puede hacer. Si un acuerdo de facilitación está incorporado pero no está firmado, porque a veces pues, el facilitador no da la firma a última hora, pues consideramos que eso es subsanable. O si hay cartas de apoyo que por la circunstancia que sea no son firmadas. Hay gente que hace también algunas trampas con las firmas electrónicas, ¿no? Es que claro que firmarlo lo pega una firma electrónica, pero lo detecta, el software lo detecta, ¿no? Y entonces decimos, bueno, haz la firma de verdad, no le pegues una antigua, ¿no? Es decir, que en general... Eso en esta fase, en otras fases ya no, ¿eh? Si ya, entre comillas, falsificas la firma, pues ya no. En esta fase no suele haber problema. Diríamos que del 80% que subsanan, igual solamente un 5% se rechazan. Sí. Pasando ya a la memoria técnica, el business plan o el business model canvas, si es idea, es una de las partes fundamentales del proyecto. ¿Qué es un buen business plan o un buen business model canvas? Bueno, primero quiero decir una cosa. Nosotros nos interesan proyectos que vayan al mercado. No estamos hablando de investigación por investigación o de desarrollo por desarrollo. Yo creo que este es un fallo de muchos fondos, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, ¿no? Es decir, que no les preocupa mucho el mercado. A nosotros nos preocupa tanto que si uno en las fases precomerciales o comerciales se compromete con sacar al mercado, porque es una de las condiciones que hay que hacer, o que hay que en un tiempo determinado, y siendo adjudicatario no está en el mercado, va a tener que devolver con interés la subvención entera. No significa que haya ventas, sino que si yo lo quiero comprar, lo pueda comprar. Entonces, esa comprobación la vamos a hacer. Es decir, que también nos encontramos que hay gente que presenta para una subvención, pero asociándose, o una corporación, asociándose con tecnólogos para generar un producto para ella. No. El fin es que se pueda consolidar en nuestro país una industria tecnológica de diferentes niveles, que desarrolle productos para el sector logístico portuario y que sea capaz de llevar los productos al mercado. Y hay ejemplos que a veces son divertidos. Recuerdo uno de los proyectos, la primera convocatoria, desarrollado por la Universidad Politécnica de Cartagena, que me parecía genial. Era una pintura anti-fouling permanente. No sé si sabéis lo que es una pintura anti-fouling, que es lo que se pinta en los cascos de los barcos para que no se peguen los bichos, ¿no? Y que de vez en cuando es un evento crítico porque cambia las condiciones de navegabilidad del barco, de estabilidad, etc. ¿no? Entonces, el proyecto estaba muy bien montado tecnológicamente, absolutamente bien montado, y en la entrevista le decíamos al de la universidad, bueno, ¿y qué plan de negocio? ¿Cómo vas a monetizar esto? Es que no me importa, decir, no sé. Digo, pero y por lo menos voy a poner un royalty, enfócalo así. No. Decía, pues mira, lo siento, pero o te asocias con una fábrica de pinturas o no vas a tener subvención en tu vida, ¿no? Y aprendió la lección. Y en esta última convocatoria se ha asociado con una fábrica de pinturas y ha conseguido la subvención. ¿Por qué? Porque ha hecho un buen plan de negocio. Lo que nos interesa es, pues lo típico bueno, en el caso del business de mercados, pues es una cosa mucho más ligera en la facilidad, es por lo menos hacer un primer planteamiento de qué posibilidades tiene de que esa idea pueda llegar al mercado, se pueda monetizar y pueda consolidarse como una empresa tecnológica. Bueno, pues Canvas va a decir lo que va a decir. El modelo de negocio ya es diferente, porque hay que analizar cuáles son los posibles competidores, cuál es el mercado objetivo, cómo lo vas a monetizar, cómo va a alterar tus estados financieros la empresa, incluso a qué precio lo vas a comercializar. Como analizamos también las fichas mercantiles, vamos a ver si es razonable lo que se dice, lo que no se dice, y por tanto para nosotros es un elemento muy relevante.
Es decir, que muchos proyectos no es que suspendan el criterio del modelo de negocio, pero sí que bajan mucho en puntos a la hora de valorar ese criterio. ¿Y qué ocurre? Que como las notas de corte son muy altas, porque la competencia es alta, entonces resulta que perder a veces 3 puntos o 4 puntos en el modelo de negocio puede hacer que justamente entre o no entre las posibilidades de subvención. Y siguiendo con esta parte del business, del business plan o del modelo de negocio, ¿cuánto detalle tiene que tener el presupuesto y qué se considera presupuesto innovador? Bueno, como todo, lo mejor es justificar lo máximo posible. Es decir, el proyecto tiene que convencernos que realmente la parte que se solicita es innovadora, ¿no? Bien, en general, los porcentajes de innovación de los proyectos suelen ser prácticamente del 100%, es decir, lo plantean de una forma que prácticamente, es decir, pues, costes de personal, costes de equipamiento, etcétera, etcétera, pues todas estas cosas están dentro del marco del proyecto, se pueden considerar que están de la componente innovadora. Hay gente que dice, bueno, los costes de gestión, bueno, lógicamente si son para hacer la parte innovadora, los costes de gestión también se pueden considerar componente innovadora y tampoco ponemos ninguna pega al respecto, ¿no? Si está básicamente justificado, no hay muchos problemas respecto a qué es innovador. Lo que sí es importante es un detalle exhaustivo del presupuesto. Es decir, esto no es un contrato que significa voy a hacer esto por este dinero, sino que es una subvención y por tanto hay que especificar muy bien todos los conceptos. Es decir, costes de personal. Pues si se puede decir, hay que decir el personal que va a participar, hay que identificarlo, por supuesto, qué os va a dedicar a cada actividad, cuál es el coste hora, porque es que lo que luego habrá que justificar es la hoja salarial. Y por tanto, que también nos hemos encontrado que hay gente que le pone costes de consultoría y por tanto luego resulta que tiene un dinero asignado y no sabe, y no lo puede justificar, ¿no? Intenta cambiarlo de... que ahí se pueden hacer modificaciones razonables, intenta cambiarlo de partida, etcétera, etcétera. No, porque si nos damos cuenta que está hinchado, porque lo comparamos otra vez con el registro mercantil, y vemos que hay veces que el proyecto piden cosas de personal más que lo que tiene toda la empresa en todo. Entonces, eso, lo que hacemos no es suspenderla, sino que vemos cuál es el coste medio que tiene laboral la empresa y le damos ese dinero porque como hay un dinero finito, cuando, digamos, si tú falsificas, por decirlo así, o pides más dinero que el que podrías justificar, se lo estás quitando a un posible tercero. Por tanto, equipamiento, pues decir qué equipamiento, costes indirectos, cuánto, es decir, cuanto más detallado esté el presupuesto, nos hemos encontrado, repito, casos que dicen, voy a hacer esto por este dinero, pues a la basura. Es decir, hablando de equipamiento, ¿qué subvenciona? ¿Amortizaciones o la compra del equipo? A ver, hay que tener en cuenta la vida útil del equipo. Por tanto, solo se subvencionan costes de adquisición cuando la vida útil del equipo es menor o igual a la duración del proyecto. Si no, son costes de amortización, eso está claro. Como a veces es muy difícil para nosotros en la evaluación fijar cuáles son los costes de amortización, lo avisamos. Es decir, que sepas que aunque tienes este dinero para el equipo, nos tendrás que justificar que, digamos, la vida útil del equipo y que la amortización legal estás considerando de él para luego la fase de justificación, porque es muy difícil, es de cosas muy señaladas. Volviendo un poco, se me olvidaba algo de personal que es muy interesante. Nosotros, para ideas, no exigimos personalidad jurídica del solicitante, ¿no? Sino que puede ser una persona física, ¿no? Una persona física. Pero luego, para las fases siguientes, ordenamos que sea una persona jurídica. Nos hemos encontrado que gente que ha ganado idea, ha hecho la prueba de concepto y se presenta una modalidad siguiente. Entonces ya tiene que constituirse en persona jurídica más tarde. Y hay veces que, recuerdo un caso, además de una señora exitosa, que se convierte en persona jurídica y se asigna un sueldo de 250.000 euros. El resultado fue que su sueldo
sido cero, es decir, porque hemos aprobado el proyecto, pero con una rebaja sustancial. Es decir, que la gente tiene que ser razonable, es decir, que no puedes decir, no, es que me lo voy a asignar. Tiene que ser un coste de mercado, ¿no? Es decir, que si te creas una nueva empresa y tal, no tienes que asignarte un coste de mercado. Una startup no puede tener, por mucho que sea el CEO, 250.000 euros de sueldo anual, aunque si lo asignes en mismo lo justifique. Y Pepe, otra cosa que suele ser bastante habitual, sobre todo con los centros tecnológicos, las subcontrataciones. ¿Cómo valoramos las subcontrataciones? Hay que seguir las bases reguladoras, ¿no? Y las bases reguladoras lo que dicen es que se admite el 75% de subcontratación, por tanto, algo nos tenemos que... no nos gusta un 75% de subcontratación, primero porque es una caja negra, es decir, una caja negra. No sabemos qué ha imputado la tecnológica en esos costes, pero hemos descubierto que hay algún artículo de la ley de subvenciones que nos permite controlar eso. ¿Cómo lo hacemos? A partir de un cierto dinero hay que pedir autorización para su contratación, aunque esté y entonces ahí exigimos la brecha en canal, ¿no? Es decir, que sobre todo cuando son subcontrataciones muy altas en porcentaje del presupuesto. Hombre, nosotros lo que nos gustaría es que la tecnológica que va subcontratada, si es un porcentaje altísimo, fuera miembro de la agrupación. Pero las tecnológicas, desgraciadamente, no se prestan. Prefieren ir como subcontratistas, con los costes, que no son los costes reales que tiene la tecnológica, sino que son los que cobran, y evidentemente no nos gustan. Pero a partir de esos artículos de la ley de subvenciones, sí que nos permite un control de las subvenciones. ¿Qué está pasando? Que a veces cuando les pides esto, entonces baja la subcontratación a base de bien, ¿no? Es decir, que... Bueno, eso. Pasamos a los siguientes criterios de evaluación, que serían las cartas de apoyo y de facilitación. ¿Con una suficiente? ¿Necesitamos más de una? Si hay una, es suficiente. Bueno, siempre y cuando sea el primo de Zumosol que pasa por ahí, que también nos ha pasado, ¿no? En un proyecto, una cosa, y resulta que el facilitador no tiene nada que ver con... Hombre, lo que nos gusta, y se valora más, es que el facilitador, la carta de apoyo, sea un potencial cliente. Es decir, si la carta de apoyo son de potenciales clientes, le da un valor. Pero ahí también somos bastante laxos en la puntuación. Si tienes una carta de apoyo, siempre que no sea el primo que pasaba por ahí, pues se da siempre la puntuación máxima a ese. ¿Y en la facilitación solo un proyecto, o sea, una prueba con un cliente determinado o con un potencial cliente determinado, o más de uno se valora más? A ver, ahí es un poco digamos, a elección, ¿no? Pero, lógicamente, si hay muchas facilitaciones, el coste del proyecto es mayor. Y hay gente que pregunta, si yo pido mucho dinero, ¿tengo menos posibilidades? No si eres el primero, o el segundo, o el tercero. Pero si pides mucho dinero y estás casi el último, pues ya no quede dinero que pides, ¿no? Entonces yo lo que aconsejo es que se haga un prototipo tampoco diversificándose. ¿Por qué? Porque en el fondo, si te diversificas mucho, lo que estás buscando es un compromiso, por ejemplo, de la autoridad portuaria, o de varias autoridades portuarias, etcétera, etcétera, un poco como potenciales clientes de futuro, que no está mal, pero tiene ese hándicap. Es decir, que si pides mucho dinero, puede ser, si tú eres el primero y pides 2 millones en fase comercial, vas a tener los 2 millones. Pero igual si eres el quinto ya no. Y entonces pasaría al siguiente, ¿no? Ese es el... Y con esta parte de los facilitadores, ¿cualquiera de la cadena logística puede ser facilitador o necesariamente tiene que ser alguien que está en el puerto? No, puede ser una terminal ferroviaria, un agente privado comunitario, o una naviera, o un terminalista, o, por ejemplo, yo recuerdo, además dentro del ámbito del Borlab, en IDEA, digamos un proyecto que estaba asociado a la cadena logística de la madera. Lo presentarán luego. Madeport, si no recuerdo mal, ¿no? Es decir, fue de la primera convocatoria. No necesariamente
ejemplo, el transporte terrestre, que no tiene que ver en principio con el puerto, todo tiene que ver con el puerto, como eslabón de la cadena, ¿no? Pero no, para una idea que yo recuerdo que se llama Gandolab, que es una idea de la penúltima convocatoria, en el que pues, simplemente los transportistas hacen o a veces transitarios que son al margen estrictamente del puerto, no es necesario. ¿Cuáles son los criterios de evaluación más flojos normalmente? ¿O en donde más fallan las memorias? Lo que falla más en las memorias es la justificación de los TRLs, la acreditación del TRL, en el presupuesto y en el modelo de negocio. Esos serían, digamos, los. Normalmente el impacto no genera problema, el criterio de evaluación de impacto no genera problema, el criterio, digamos, de evaluación de la innovación, bueno, a veces, ¿no? Es decir, pero no, normalmente los suspensos, por decirlo así, porque si hay un criterio que se suspende, está suspendido, ¿no? Con uno solo. Es decir, hay que sacar un 6 en cada uno de los criterios como mínimo, y si no se saca un 6, pues ya se queda al margen, ¿no? Bueno, pues normalmente son el presupuesto que es básicamente crítico. Entonces, tendríamos que pensar que la memoria óptima de 100 puntos, ¿qué tendría que tener? 100 puntos. A ver, vayamos criterio a criterio, ¿no? En el alineamiento, es decir, tiene que justificar por lo que tú hablabas, que mejora la eficiencia logística o la seguridad o la sostenibilidad y que cumple todas las condiciones, digamos, para optar, ¿no? Y fundamentalmente en esa está el terreno. Y ahí lo que se valora es la intensidad que el proyecto produce la mejora de todas esas cosas, ¿no? Es decir, que, a ver, si resulta que es un proyecto, pero ya hay cosas desarrolladas, aunque no estén en el mercado, pues lógicamente un proyecto tiene menos intensidad de incidencia, ¿no? o que afecta a cuestiones muy colaterales, ¿no? Es decir, que hay que ver en qué intensidad el proyecto puede mejorar la eficiencia logística, la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y por ahí quizá lo más crítico es el TRL. Que no consideremos que, por ejemplo, en un precomercial, que el planteamiento que hace permita llegar a un TRL7. O, en el caso comercial, al lanzamiento al mercado. Es decir, que lo que propone que va a realizar con la subvención, bueno, pues, si no va a prototipar el entorno real. ¿Qué ocurre? Que hay gente que piensa que prototipar el entorno real es hacer una cosa en laboratorio. No. El entorno real es el entorno real. Significa que tienes que tener un facilitador y lo vas a hacer en un caso operativo real. Eso es la clave. Hay gente que dice, no, voy a temas de ingeniería, pero voy a hacer un laboratorio que no sé qué, con la altura de ola de no sé cuánto, que no. Es decir, ha habido temas de ingeniería que son muy interesantes, que no consideran, por ejemplo, imaginaros un cajón de un dique, ¿no? Es decir, que pues, bueno, hay que hacer el cajón. Hay que hacer el cajón, o que la autoridad portuaria se haga un cajón, y que luego lo adapten, pero tiene que ser una situación real, ¿no? Y ya para ir terminando, a grandes rasgos, ¿cuáles crees tú que son las características de un puerto a corto y medio plazo? En el ámbito de la digitalización, la robotización, automatización, descarbonización, algunas cosas que te he oído de desintermediación, que es un tema muy interesante, nuevos modelos de negocio. Ayer había una discusión ayer en el acto de Castellón, que a mí me divertía, lo hacía para molestar a otros, ¿no? Sobre la diferencia entre Smart Port y Ports 4.0, ¿no? Es decir, Smart Port está más pensado en la digitalización, en la automatización de procesos, ¿no? Aplicando tecnologías, algunas de las tecnologías habilitadoras a la nueva economía, ¿no? Y que en extremo puedes llegar, digamos, a la idea de compartir el dato, ¿no? Todo
todo aquello que signifique compartir el dato y trabajar sobre él, generando no solamente modelos descriptivos, sino modelos predictivos y modelos prescriptivos, ¿no? Y ahí podemos empezar a hablar de los temas de género digital o tal, ¿no? Pero el concepto Portos 4.0 no es un tema de digitalización estrictamente, es un concepto de industria 4.0. Es decir, que cuando la gente habla a veces de lo que es una cosa smart, no piensa en robotización, o no piensa en vehículos, lo comentaba, es decir, el barco autónomo, que se entendemos, va a ser una realidad en un espacio de tiempo relativamente pequeño, cada vez hay más vehículos autónomos. La diferencia entre Industria 4.0 y Smart, desde mi punto de vista, es que la Industria 4.0 ya da un paso hacia adelante hacia la interacción hombre-máquina. Y nuestro sector eso va a ser muy relevante. Estoy absolutamente convencido, ¿no? Que muchas operaciones portuarias van a ser robotizadas en los próximos años, con la aplicación de visión computacional, con temas de impresión 3D, es decir, algo que son ajenos específicamente, o digamos que la industria 4.0, en este caso puertos 4.0 o un puerto 4.0, incorpora los temas smart más otro tipo de cosas. Pero voy a lo que tú dices. ¿Qué considero yo que van a ser los puertos del futuro, ¿no? En ese sentido? Es decir, primero el dato va a ser fundamental y el dato va a tener que ser compartido. Es decir, ya se acabaron los hilos y hay que empezar a jugar con el dato. Es decir, y eso va a mejorar muchas operativas en muchos aspectos, porque muchas automatización de procesos están basados en la sensorización, en captar datos, en almacenarlo, en registrarlo, en analizarlo, en hacer analítica y aplicación de inteligencia artificial y deep learning para llegar, como digo, al concepto del género digital. El género digital no es solamente un tema descriptivo, a partir de inteligencia artificial nos vamos a modelos prescriptivos y predictivos, que es lo que importa, es decir, en función de unas condiciones y por los datos acumulados y a través de inteligencia artificial puedo saber, por ejemplo, que si hay viento de aquí y estoy operando de una determinada forma un granel, las partículas difusas me van a llegar a la ciudad, ¿no? Y por tanto tengo que cambiar la operativa y eso tengo que saber antes de que, o incluso para temas de escala de buques, puede ser que los muelles ocupados pues puedan decirle al barco que no venga tan rápido. Por tanto, además de ahorrar combustible, permita que su escala sea lo más corta posible. Hay muchas experiencias, eso, cualquier proceso en el que se pueda reproducir a través de modelos digitales que incluyan parte de simulación, etcétera, etcétera. Luego hay que tener en cuenta la robotización y la compatibilidad entre... ese sería el concepto SMART, ¿no? Básicamente, desde mi punto de vista. Luego, la parte de interacción hombre-máquina, cada vez más importante, ¿no? Es decir, robotización, compatibilidad de vehículo terrestre y marítimo autónomo, etcétera, etcétera. El siguiente son las exigencias de descarbonización y temas de, digamos, de sostenibilidad en general, ¿no? El cumplimiento de aspectos regulatorios y las exigencias tecnológicas que necesariamente se van a tener que implantar para cumplir los requerimientos regulatorios y también para controlarlos, ¿no? Ese sería el tema. Luego, como decías bien, la desintermediación. El sector logístico en general y el portuario en particular es un sector normalmente de intermediarios. Y esto, iba a decir desgraciadamente, pero no, afortunadamente va a tender a desaparecer. Es decir, que la intermediación va a tenerse que especializar, va a tenerse que convertir y digitalizar también de alguna manera, y por tanto, temas como estamos acostumbrados, como Booking para reservar hoteles, con marketplaces, va a existir también en el sector. Tengo que decir una cosa, que me he dicho antes, la robotización y el equipamiento autónomo, lo que va a cambiar muchas cosas de lo que entendemos ahora por servicios en el puerto. Es decir, que tendrán que adaptarse, practicaje, amarraje, remolque, recogida de residuos, todo ese tipo de cosas van a cambiar obligatoriamente con la aparición de esa interacción hombre-máquina en el futuro. Por supuesto, cada vez más equipamiento portuario robotizado. Ayer en Castellón presentamos un proyecto de esta última convocatoria, que es un range stacker que prácticamente va solo, automatizado, ¿no? Es decir, con ello la
presentaba una empresa que es la única fabricante en España de electrostackers que está en Huesca. Perfecto, perfecto. Fijaos que el que os hablaba antes del proyecto, digo para que se vea un poco que cualquier sitio es posible para hacer emprendimiento. El proyecto que os he dicho antes de captación de las emisiones con zeolitas es un emprendedor que está en Fuerteventura. Es decir, que me hace falta una gran ciudad o ese tipo de cosas. Y luego, finalmente, yo creo que esto nos va a cambiar modelos organizativos, modelos de gobernanza y modelos de negocio. Es decir, ahora no nos extraña a nadie cuando hablamos de SaaS, de Software as a Service, ¿no? Es decir, que no hace falta comprar infraestructuras informáticas, sino que se puede trabajar en la nube, simplemente pagando un fee, una cantidad anual o mensual por utilizar un software determinado. Empieza a haber ya infraestructuras como servicio. Es decir, que ya no compras o desarrollas la infraestructura, sino que lo que haces es pagas por los resultados que esa infraestructura te produce. Un ejemplo que estamos financiando, que es el proyecto Cicero, que es sobre calidad de agua en puertos deportivos de zonas sin mareas, en los que el modelo es de infraestructura como servicio. Ya no compras la infraestructura, sino que la empresa coloca la infraestructura y te factura en función de cómo te mejora la calidad del agua del puerto deportivo. Por tanto, todo este escenario son escenarios que nos van a cambiar muchas de las cosas que entendemos ahora, ¿no? En todos los aspectos. Pues muchísimas gracias, Pepe.